Aquellas personas que también nos estresamos. Y creo que en el mundo que estamos viviendo, mi hermano, mi hermana, es imposible vivir sin estrés. Y sabemos también que las expectativas que tienen las personas, los hermanos, las ovejas de usted como siervo del Señor, como sierva del Señor, y las que usted pueda tener de usted mismo son en extremo debilitantes. Son muchas cosas que están encima de nosotros, muchas cargas y que nos afectan tremendamente. Y a donde quiera que vaya, usted como siervo del Señor, se espera que usted sea una persona proactiva para liderar, para aconsejar, para resolver los problemas, para ser inspirador, para ser alentador. Y bueno, la lista es tremenda. O cuando esté ministrando a alguien que pida oración, entonces usted pueda ser usado grandemente por Dios en medio de una situación, o grandemente usada por el Señor. Y también usted muchas veces puede estar estresado, estresada, deprimido, decaído, sintiéndose espiritualmente desgastado, desgastada o agotado. Pero como hablamos anoche, compartimos, mi hermano, mi hermana, usted no está solo. Usted y yo nos podemos debilitar, nos podemos agotar, pero el que está en nosotros nos da nuevas fuerzas, levanta nuestras alas como las águilas y nos hace encumbrar en las alturas por medio de su Santo Espíritu. Amén. Dice amén otra vez. Muchos pastores, muchos siervos y siervas del Señor están luchando con dolores emocionales, con problemas familiares. Y hay algunas estadísticas, y en estas 2 noches se ha hablado de ciertas estadísticas que nos han revelado ciertos aspectos de la vida pastoral, la vida ministerial. Permítame decirles algunas. El 75% de los pastores reportan en el mundo, esta es otra empresa que habla acerca de y se ha interesado en este gran oficio, este trabajo que es extremadamente también demandante. Y les decía en la primera noche que está catalogado entre los 10 oficios más difíciles, más fuertes y más exigentes en el mundo. Así que si usted, delegado, delegada de su iglesia, piensa que el pastorado es algo fácil, es algo sencillo, pues recuerde que está catalogado entre los 10 trabajos más exigentes en el mundo. Y muchos de los siervos del Señor están afectados, no solamente emocionalmente, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. ¿Sabe? El 90% de los pastores trabaja en el ministerio entre 55 a 80 horas la semana. Dice otra estadística que el 91% de los pastores han experimentado en alguna forma el agotamiento ministerial. El 70% de los pastores, escuche esto, lucha contra la depresión. El 70% de los pastores no tiene a alguien a quien considere un amigo cercano y pelea solo sus batallas. Y el 50% de los pastores, y esta es una de las cifras más alarmantes, dicen que dejarían su ministerio hoy si pudieran encontrar otro trabajo. Es la carga tremenda que lleva el ministerio pastoral. Y estas estadísticas, hermanos, son alarmantes. Y es posible que usted pueda decir, bueno, creo que yo no me siento estresado, pero puede experimentar ciertos síntomas en su vida, en su cuerpo, que le puedan sí estar diciendo, estás llegando a tu límite. Estás llegando a tu límite físico, estás llegando a tu límite mental, emocional y aún espiritual. Hablábamos anoche también acerca de algunos pastores de renombre, Luis Palau, Charles Stanley, que ellos por no prestar atención a estas alarmas en su cuerpo, cayeron colapsados o tuvieron un síncope o tuvieron 3 meses en un hospital precisamente por estas situaciones, por esta carga, por este estrés. Enfermedades frecuentes, problemas para dormir. Usted, las cargas que tiene encima no le permiten dormir bien, desilusión con el ministerio porque no se siente apreciado también por los hermanos, o una sensación de impotencia que pueda usted tener por querer lograr algo y no ha podido, desapego a los demás. Estas son algunos síntomas que podamos, entre otros, nosotros experimentar, que nos están diciendo que estamos llegando a un límite en nuestro cuerpo, en nuestra mente e incluso con nuestros espíritus sobrecargados. Pero anímese, pastor. Digan que está a su lado a su pastor que está allí. Anímese, pastor. Hay formas de prevenir y de superar todos estos agotamientos.
¿Sí? Amén. Como he venido compartiendo en estas 2 noches, hablo de 3 puntos principales. De forma general, las causas del agotamiento, las consecuencias del agotamiento y las posibles, si le puedo decir para usted, las posibles recomendaciones que pueda darle en el Señor para superar este nivel de agotamiento y superar nuestras fuerzas en el tema de hoy, el agotamiento espiritual en el ministerio. Causas del agotamiento espiritual. Y creo que esto es uno de los, dicen algunos estudiosos, de los más raros de todos los cansancios. Y lo comparan como si usted se pusiera a comer cuando en realidad lo que usted tiene es sed. Es decir, en vez de tomar agua se pone a comer. Y la gente que lo padece se siente mal, agotamiento espiritual, pero muchas veces no sabe por qué. Tu vida puede ser exitosa y aún así puedes padecer cansancio espiritual. Y una de las causas del agotamiento espiritual es no tener una visión clara de lo que Dios quiere de tu ministerio. Muchas veces, y compartía con ustedes, cuando nos agotamos tendemos a perder la visión del Señor Jesús. Y los comparaba como en ese momento donde el apóstol Pedro estaba caminando porque pues le pidió al Señor esa prueba de si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Y él en medio de la tormenta caminaba hacia el Señor Jesús, pero también la Biblia dice que cuando él vino comenzó a hundirse. ¿Por qué? Compartíamos, preguntamos ¿por qué? Porque quitó su visión del Señor Jesucristo. Su mirada estaba firme en Jesús, estaba emocionado porque estaba caminando en el agua, pero quizás cuando comenzó a ver al lado el rayo que venía, la lluvia, las olas que lo golpeaban, el agua, quitó inmediatamente su visión de Jesús. Comenzó a decir, el hombre no puede caminar en el agua, estoy desafiando las leyes físicas, no creo esto. Comenzó la incredulidad en él y perdió su visión del Señor y comenzó a unirse. Mi hermano, mi hermana, cuando hay agotamiento espiritual, perdemos también la visión del Señor, perdemos nuestro norte, y eso también es algo tremendo para nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos un propósito en Cristo Jesús, y cuando nos apartamos de ese propósito, eso nos produce cansancio espiritual, nos produce desapego del Señor, incluso apartarnos del gozo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Muchas veces decimos, bueno, es que usted puede perder el gozo. Yo particularmente pienso que ¿cómo vamos a perder algo que el Señor? O yo creo que más bien echamos o nos salimos de ese gozo del Señor. Porque el Señor nos ha dado ese gozo y en ese gozo es nuestra fortaleza. Igualmente que la paz. El enemigo puede venir a robarnos la paz, pero Dios nos dio su paz. El Señor dijo en su palabra, mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no se las doy como el mundo la da. Y Él nos la ha dado. El enemigo quiere que nosotros nos apartemos de esa paz y muchas veces dejándonos sobrecargar por tantas situaciones, pues Él como que tiene la victoria aparente. Pero esa paz siempre va a estar allí para cada uno de nosotros. Para usted, mi hermano, mi hermana, para usted que en medio del ministerio pueda sentirse golpeado, golpeada, pueda sentirse agobiado, que está casi que con el agua acá. Recuerde que la paz del Señor está siempre para usted y Él nos sustenta y Él nos fortalece. Amén. Muchas veces cuando usted está afirmado buscando del Señor, le digo que siempre va a usted a llegarle dificultades, problemas, necesidades, no propias exclusivamente, sino de cada uno de los hermanos. De cada hermano usted puede recibir una llamada el día de hoy, mañana, pasado mañana, y quizás con las redes que tenemos, pastor, necesito esto, pastor, me está pasando esto otro, ¿qué consejo me da? Pastor, le puedo ir a su casa, y nosotros, parte de nuestro trabajo ministerial está en el aconsejar, en las situaciones, en los problemas, y nos cargamos de las necesidades de los hermanos, de los problemas, clamamos por ellos, y hermanos y hermanas, eso son cargas espirituales que vienen a nuestra vida. Son cargas, son batallas espirituales y que se pueden manifestar en el agotamiento de nuestro cuerpo. Cuando tenemos una batalla espiritual, nuestro cuerpo resiente esa batalla espiritual. A veces usted puede estar teniendo, algunos dicen, oye, mira, tuve una batalla con esto, o tuve un sueño, o algunos dicen pesadilla, pero tuvo una batalla. ¿Y cómo se levanta el otro día? Me siento cansado, me siento agotado.
Si usted está ministrando a una persona en algún momento y hay una carga en esa persona, Dios puede usarle a usted para liberarle. Pero de repente usted termina agotado, cansado, porque esa carga también le está afectando a usted. Usted está librando una batalla en el espíritu. Y su espíritu también se resiente, se agota. Y sabe, una de las causas también del agotamiento espiritual es porque normalmente nosotros pasamos más tiempo con ovejas heridas que con ovejas saludables. No sé si me entiende lo que quiero decirle. Pasamos más tiempo ministrando a ovejas heridas que compartiendo con ovejas que están saludables. Pasamos con ovejas dolidas, con ovejas enfermas, hablando con ellas, compartiendo. Y esto, hermanos, obviamente afecta emocionalmente nuestras vidas. Y yo sé muy bien que muchas veces usted se ha acostado, el hermano tal, oye, está pasando por esta situación, mi hermanita está pasando, usted puede orar, y bueno, Señor, lo ponga en tus manos, pero siempre en ese amor de pastor, oye, ¿cómo podemos hacer para ayudar? ¿Cómo podemos hacer para que esta persona, Señor, este hermano está en esta situación, Dios, ¿qué está pasando con este otro hermano? ¿Qué está sucediendo? Y nos cargamos emocionalmente y nos cargamos también espiritualmente. Debido a esto, muchos vivimos en ese agotamiento. Otra causa, por supuesto, las batallas espirituales que libramos solos. Muchos pastores, hermanos, libran sus batallas espirituales solos. ¿Por qué? Porque no han tenido aún a su lado un equipo de intercesores que sean su apoyo en la oración y en la guerra espiritual. Pastor, usted necesita columnas espirituales de oración. Sierva del Señor, usted necesita guerreros, guerreras de oración que estén a su lado, apoyándole constantemente. Cuando usted está visitando, hermanos, voy a visitar, cuando usted está predicando, usted tenga personas que están allí clamando, orando también por usted, porque cuando usted está llevando la palabra, usted está librando también una batalla espiritual. Y muchas veces la hemos librado solos. Yo he aprendido eso a las malas, hermanos. Y yo sé lo que es agotamiento espiritual. Y el Señor me ha llevado a eso, a tener ese equipo de intercesión. Y yo sé que yo tengo aquí 2 intercesores que están allí, forman parte de ese equipo, pero yo sé que aquí están orando. Mientras yo estoy predicando, ellos están viendo, pero ellos están metidos en oración. Y otra hermana ya escribió al grupo de intercesión que el pastor está predicando, móntense, ya vamos, prepárense a orar. Y ese equipo está orando desde allá, está intercediendo también. Y eso, hermano, la fuerza, el ánimo, el saber que tienes ese apoyo, también fortalece nuestro espíritu. Efesios capítulo 6, versículo 12, usted lo sabe muy bien, lo conoce, porque nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra, dice esta versión, malicias espirituales en las alturas. Entonces, tenemos esa batalla y es constante. Nuestro enemigo, dice, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. A mí me llama mucho la atención eso, porque un animal que está al acecho, por ejemplo, cuando va a cazar, ese animal de una vez está rugiendo, está diciendo voy a cazarte. No, está acechando, está en la oscuridad, buscando, escondido. Pero Satanás no. Satanás se anuncia. Está como león que ruge. León rugiente alrededor, buscando a ver a quién devora, a quién cae. No es cualquier enemigo que nosotros tenemos. Está allí y tiene a su alrededor toda una parafernalia, todo un equipo. También Él lo tiene, que está viendo nuestras actitudes, nuestras acciones, lo que hacemos, todo eso, y le dan informes plenamente, le está acusando constantemente delante del trono del Señor todo lo que nosotros hacemos. Y busca siempre colocar tipos de espíritus que van minando nuestra resistencia poco a poco, abriendo un pequeño huequito para que en un momento específico sea una rotura en nosotros y caigamos derrotados. Pero el versículo 18, el apóstol Pablo llamaba y decía, oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Le habla a toda la iglesia, oren, hermanos. El pastor Eli Figueroa
daba un excelente devocional esta mañana y decía, gloria a Dios, qué complemento tan hermoso, porque uno de los principios para nosotros, los siervos, las siervas del Señor, y lo hemos ya manifestado en las 2 noches dentro del ministerio, es la oración y el ministerio de la palabra. Podemos ser buenos predicadores, podemos tener una gran retórica, pero si no hay una comunión constante con el Señor, una búsqueda del Señor, estamos hablando es en nuestra carne, en nuestras fuerzas, y en algún momento el enemigo va a hacer mella en nosotros. Pero cuando más estemos metidos en oración con el Señor, más poder, como dice ese viejo dicho que me aprendí también, no solamente en el instituto, sino antes, cuando creí en el Señor en el año 2000, conocí al Señor, tengo ya 24 años, habiendo conocido a Cristo, y ese dicho decía, mientras más oración, poquitos lo saben, a ver, más oración, más poder. Bueno, yo lo conocí así, mucha oración, mucho poder, poca oración, poco poder. Sencillo, hermano. Sencillo para nosotros. Ahora, ¿cómo es la oración? ¿En la carne o en el espíritu? Si oren en el espíritu, fervientemente, buscándole a Él. Hermanos, nuestra realidad constante es que estamos en guerra espiritual. Estamos en una guerra constante. Y hay 3 ministerios dentro de la Iglesia de Cristo que siempre son atacados fuerte y terriblemente. Obviamente el primero es el ministerio pastoral. Si tumbas la cabeza, el cuerpo pues se resiente por completo. Y si se puede recuperar, pero tarda en recuperarse. Pero el otro ministerio es el ministerio de intercesión. Algunos dicen guerreros espirituales, otros, pero bueno, nosotros llamamos el ministerio de intercesión o de guerra espiritual. Y el otro es el ministerio de adoración. Porque en la adoración hay poder, en la alabanza hay poder. Y si en la adoración y la alabanza el enemigo ha metido su cizaña, oh hermanos, qué fuerte es el mover. Entonces, que haya mover de Dios dentro de la alabanza y la adoración. Entonces, hermanos, hay batallas constantes en nosotros. Y tenemos que estar claros que todos los días nosotros tenemos que blindarnos en el Señor. La oración, la búsqueda del Señor en la mañana, en la madrugada, como habla la palabra, compartía el pastor Elías, en la tarde, y no solamente en la comida. Muchas veces oramos, como ese dicho, para orar, por dar gracias por la comida rápidamente, que dice, santo alimento, divino sustento, ¿qué haces afuera? Vente para adentro. Sí, y véngase, gracias Señor, bendícelo, y listo. Muy fácil orar así. Sí, Señor, qué bueno. No, hermano. No sabemos lo que pueda pasar, lo que pueda acontecer. Y bendecir el alimento, decir gracias, Señor. Pero no solamente bendecir los alimentos, es ponernos en manos de Dios en la mañana, en la noche, clamar a Él, buscarle a Él, pedir esa dirección. Señor, ¿cómo hago aquí? ¿Qué hago en esto? ¿Qué hago en lo otro? Me impacta David. David le preguntaba al Señor cómo iba a batallar en la guerra. Señor, ¿por dónde me dirijo? ¿De qué manera acciono? ¿Lo ataco por la derecha? ¿Lo ataco a la izquierda? Así debemos estar nosotros también. Otra causa del agotamiento espiritual es cuando la iglesia es una iglesia rebelde. Oh, hermanos, qué fuerte. Cuando es una iglesia que no quiere caminar según la palabra de Dios, también tenemos agotamiento espiritual. ¿Y cómo nos cuesta, hermanos? ¿Cómo nos cuesta a nosotros? Y lloramos y derramamos lágrimas delante del Señor. ¿Cuántas veces, pastor, y usted pasaríamos aquí toda la noche dando testimonios de cantidad de lágrimas que hemos botado por estas situaciones? Les decía a ustedes esa experiencia personal anoche, cuando le clamaba al Señor, ¿cómo hago, Dios, para que esta iglesia pueda moverse en ti, pueda moverse en ese fuego de tu Espíritu Santo? Y como decía el pastor también, Juan Carlos, no es que escuché la voz que desde allá o esto, la escuché adentro, en mi corazón, en mi mente, una simple palabra: obedéceme. Simplemente fue eso. Pero yo, como viene y le dijo, ok, Señor, oye, me dolió porque yo pensaba que te estoy obedeciendo, Dios, pero te voy a obedecer, Señor. Pero bueno, Dios, te vuelvo a preguntar, ¿cómo hago, Señor? Yo te voy a decir, pero ¿cómo hago? Esa voz tan delicada y tan dulce ya no fue tan bonita, fue más bien más fuerte.
que me dice en mi mente y en mi corazón: eres tú el Espíritu Santo, obedéceme. Oh, Dios. Sí, Señor. Y ahí estamos, hermano. Y tenemos que estar así nosotros. Tenemos que hacer lo que nos toca hacer, esforzarnos en el Señor, dar todo lo que podemos. Pero recuerde, mi pastor, recuerde, pastora, recuerde, siervo del Señor, ni usted ni yo somos el Espíritu Santo. Él hace su obra perfecta. Hacemos lo que nos toca hacer, nos esforzamos aún más de lo que podamos, pero quien hace la obra perfecta es ¿quién? El Espíritu Santo del Señor. Y en Él nos tenemos que poner en sus manos. Hermanos, nos agotamos espiritualmente cuando dejamos de buscar a Dios y me enfoco en mi yo personal. Yo lo voy a hacer. Yo voy a hacer esto. Escuchaba una vez a un pastor, lamentablemente dijo: es que yo tengo que hacer esta actividad porque la voy a hacer y la tengo que hacer. Y dejó de hacer. Y mire, hermano, que Dios es fuerte. Dios aversa al que anda con orgullo y con vanidad. Dios contiende y nos humilla. Y fue humillado en ese momento. Cuando nos enfocamos en nuestro yo, hermanos, ahí el Señor nos deja. Pero como terminamos agotándonos, no solamente en nuestra mente y corazón, sino en nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque comenzamos a apartarnos nosotros del Señor para confiar en nuestras fuerzas y no en las fuerzas de Él. Romanos 8, versículo 12 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viven conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Muchas veces morimos lentamente porque nosotros nos enfocamos en el yo, lo que yo pienso, lo que yo creo, y no lo que Dios quiere de nosotros. No lo que Dios quiere de nosotros. Me agoto espiritualmente, mi hermano, mi hermana, cuando comienzo entonces a depender de mis fuerzas, me voy al activismo, me voy a puro esto y me lleno de agotamiento. No voy al Señor en lo que Él quiere y me enfoco más en el hacer que en el ser. Hablaba acerca de eso anoche y precisamente antenoche también, cuando me enfoco más en el hacer que en el ser. ¿Qué es lo que quiere Dios? Hay muchas cosas que nos ponemos a hacer para acá y actividad para acá y para allá, pero realmente está dando resultado esto. Cuando comienzo a enfocarme en lo que yo pienso que Dios quiere, entonces comienzo a fallar, porque debo buscar lo que realmente es su voluntad. Voy a hablar un poco aquí de Saúl, y permítame ir a 1 Samuel 15, versículo 17 en adelante. Voy a tomar un poco de agua, permítame. 1 Samuel 15, 17 en adelante dice: y dijo Samuel, hablaba Saúl, cuando eras pequeño a tus propios ojos, ¿no fuiste hecho cabeza de las tribus de Israel y Jehová te ungió por rey sobre Israel? Y Jehová te envió una jornada y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has obedecido la voz de Jehová, sino que, vuelto al despojo, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la jornada que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Pero el pueblo tomó del despojo ovejas y vacas y las primicias del anatema para sacrificarlas a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿acaso, y emplea conmigo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en obedecer la palabra de Jehová? Ciertamente mejor es obedecer que los sacrificios, y el prestar atención que la grasa de los carneros, porque la rebeldía es como el pecado de adivinación y como iniquidad e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Qué tremenda palabra es esta. Y nos enseña, hermanos, que cuando yo comienzo
a pensar yo y decir, yo creo que Dios quiere esto, sin ponerme a obedecer realmente la voluntad de Dios, sino lo que yo creo que Dios quiere, que es lo mejor para Él, entonces ahí comienzo a decaer. Ahí comienza no solamente el agotamiento, sino que comienza mi pecado. Porque le habla aquí y dice, mejor es obedecer que los sacrificios. Mejor es obedecer lo que Dios te dice en su simpleza que estar aquí y allá buscando lo asombroso, lo extraordinario en el mundo y en la carne. Porque vendrá tiempo en que ya no querrán sufrir la sana doctrina, sino que se buscarán maestros conforme a su propia concupiscencia y se volverán a las fábulas, a lo fabuloso, a lo tremendo, para ver entonces que la gente por sus emociones, vamos a traerla, vamos a esto, pero ¿dónde está el fundamento de la palabra? ¿Dónde está la doctrina? ¿Dónde está el hablar acerca del pecado, el hablar acerca de la santidad? Eso se está perdiendo en las iglesias hoy en día. Y la apostasía ha estado entrando en la iglesia del Señor. Hermanos y hermanas, tenemos que fortalecer la palabra del Señor cada vez más, porque estamos viviendo una generación que cada vez más se acerca a ese tiempo final. Y el Señor está por venir por su iglesia. Amén. Amén, hermano. Entonces, es preguntarnos, ¿será que Dios quiere que haga esto? ¿Será que esto que yo estoy haciendo, o esta actividad, o esta situación X, lo hago por costumbre o por lo que Dios realmente quiere? ¿Está dando fruto esto que estoy haciendo? ¿Está dando un buen resultado? Estoy buscando la voluntad de Dios primero, que Él me hable, le busque en ayuno, en oración, que Él me hable realmente y me dirija, o hago lo que creo que es conveniente en mi razonamiento. Tenemos que hacer esas preguntas, hermano. Tenemos que hacernos esas preguntas. ¿Cuántas veces has hecho una campaña, un aniversario y terminas agotado, sin fuerzas? Y los resultados, no, hermano, bueno, presentamos la palabra, pero ¿se convirtieron? No, ninguno. ¿Qué ha pasado? ¿Qué aconteció? ¿Y los gastos? Porque ya se convierten en gastos más que una inversión. ¿Cómo terminas tú? Agotado. Hermanos y hermanas, les digo algo. Nosotros en la iglesia de Getsemaní en Camagüey poco hacemos cruzadas o campañas como normalmente se hacen. Donde uno invierte, pone la tarima, pone todo eso. La hicimos antes de la pandemia y fue una bendición de Dios. Fue algo tremendo, de verdad. Pero estuvimos un año metidos en oración, en ayuno, haciendo el trabajo espiritual, buscando al Señor. El pastor Juan Carlos nos prestó en la tarima esa vez, hermanos, y fue algo maravilloso. Fue un mover de Dios, del Espíritu Santo tremendo, y almas vinieron a Cristo Jesús. Y dijimos, el próximo año va a ser mayor, va a ser más grande, va a ser más poderoso. Amén. Quisimos hacerlo en un lugar más grande. Le trajimos toda la tarima completa de ahí. Pero allí, hermanos, ahí Dios nos dio una gran lección. Y les digo con pesar que ese año no nos enfocamos en buscar a Dios como debíamos buscar. Ese año nos apañamos, nos amoldamos a las victorias pasadas. Lo que pasó, eso sucedió tremendo, entonces tiene que suceder ahora. Pero no seguimos humillando delante del Señor. Y Dios nos dio una gran lección. Dios respaldó al siervo que predicó en esos días, pero no a la iglesia. Y nos dio una tremenda lección, porque hicimos hacer lo que nosotros pensamos, lo que nosotros dijimos, esto es lo que es lo mejor. Qué gran lección nos dio el Señor. Y eso es algo, hermanos, y lo cuento acá, no para yo quedar avergonzado, sino para que, hermanos, pueda decir, vivimos esa experiencia, pero ya sé que no la viviremos más. Y que cuando vayamos a hacer algo nuevamente, tenemos que tener por lo menos un año de meternos con el Señor para conocer su voluntad y lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. Y así debemos nosotros caminar. Entonces, eso
y muchas otras cosas causan un agotamiento espiritual en el ministerio. Ahora vienen las consecuencias, porque hay consecuencias. Y me he encontrado con algunos pastores y líderes que han estado muy cansados, frustrados, decepcionados, agotados, irritables y con una sensación de vacío en su corazón, llenos de ansiedad, llenos de angustia. Y sabe, hay algunas consecuencias. Sabe, les voy a decir algunas. Una de ellas, pierdes la pasión por el ministerio. Cuando hay agotamiento espiritual, pierdes la pasión por el ministerio. La motivación se va desvaneciendo poco a poco. Y la motivación, el gozo del Señor es esencial para la vitalidad en el ministerio pastoral. Y cuando la perdemos, hermanos, viene el agotamiento. Nos apartamos de lo que nos llena día por día, la gracia y el amor de Dios. Y para muchos que pueden estar en esa situación, es terrible, hermano, porque las consecuencias nos van agarrando cada vez más. Hay otra consecuencia, se pierde la esperanza. No como Abraham, que dice en la Biblia que él creyó en esperanza contra esperanza. Aun cuando su físico decía, no puedes, la promesa del Señor le dijo que aquí a un año tendrás un hijo. Él creyó, y creyó cuando no había esperanza. Pero cuando estamos agotados espiritualmente, el propósito por el cual ha sido llamado, comenzamos a dejarlo de lado, a olvidarlo, a olvidarlo. Le sucedió a Elías. Le sucedió a Elías después de que venció a más de 400 sacerdotes de Baal, y por la amenaza de una sola mujer se fue huyendo al desierto. Sí, y en 1 Reyes 19, versículo 4, mire, me llama la atención la frase que dice aquí, y me demuestra su estado emocional y su estado espiritual. Y dice así: basta ya, oh, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Es decir, que su situación emocional, espiritual, estaba tan en el piso que le decía al Señor: ya mátame, ya no quiero estar aquí, ya no quiero seguir en esto, ya no quiero. A pesar de todo su celo, todo ese celo que él tuvo, en ese momento parecía como cosa ilusoria. Así lo dijo Jeremías. Jeremías, y hablábamos acerca de eso ayer, le decía al Señor: Señor, eres como cosa vana, como cosa ilusoria. Aleluya. Y así nos pasa a nosotros. Y así nos puede pasar. ¿Sí me escucha allá atrás, hermano? Sí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, necesitaba dormir para que se despierte. Como decía un hermano que veía que la gente estaba allí y decía, y había un hermano que venía y estaba viendo, estaba predicando, y de repente digo: ¡Santo! Así voltearon, cuando voltearon ahorita, así voltearon los hermanos. Así les pasaba. Hermano, cuando estás agotado espiritualmente, ya no hay ese anhelo o ese privilegio de orar. Ya no hay ese deseo de estudiar la palabra para alimentarte, para asombrarte con las maravillas del Señor. Ya no conversas casi con Dios y no predicas incluso con esa expectativa, con esa esperanza que hablaba el apóstol Pablo. Cuando él decía en Filipenses capítulo 1, versículo 20, decía: conforme a mi expectación y esperanza, que en nada seré avergonzado, antes con toda confianza, como siempre, así también ahora, Cristo será magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Qué palabras tan tremendas son para mí estas que dijo Pablo. Para mí, yo lo interpreto como que aunque esté en esta situación o en otra, el Señor es mi fortaleza, y en Él estaré, y Él será mi fortaleza. Aleluya. Aleluya. Porque y dice esto, cuando mi expectación
Es decir, mi capacidad de asombro delante de Él, de lo que Él tiene planificado para mí y mi esperanza, que nada será avergonzado. ¿Por qué? Porque estaba firmado en el Señor. Hermanos y hermanas, cuando estamos agotados espiritualmente, también perdemos nuestra vitalidad espiritual. Perdemos nuestra vitalidad espiritual. ¿Cómo es eso? Nuestras fuerzas. ¿Qué fuerzas? ¿Por qué? Porque nos apartamos de la unidad del Espíritu Santo. Nos apartamos y lo hemos acallado, hemos apagado su fuego. Y una de las recomendaciones, una de las órdenes que el apóstol Pablo deja es: no apaguen al Espíritu. No apaguen al Espíritu. ¿Quién lo apaga? No yo. Cuando dejo de buscar, cuando dejo de estar adelante, deseoso de Él, de su palabra. Otra consecuencia: me aparto del gozo del Señor. Me aparto del gozo del Señor. Hablábamos ayer de Hebreos capítulo 13, versículo 17. Y en ese versículo, el apóstol Pablo, quien lo escribió, en una disertación de quien escribió la carta a los Hebreos, bueno, el escritor de la carta a los Hebreos, decía que obedezcan a vuestros pastores, sujétense a ellos, porque ellos tienen que cuidar de vosotros para que lo hagan ¿con qué? Con alegría y no quejándose, dice una versión, no con tristeza, dice otra versión. Mire esto, esa parte cuando dice para que lo hagan orar, pedir con alegría y no con tristeza, implica que debe haber entonces precisamente alegría en el ministerio, en el trabajo pastoral. Pero cuando estamos agotados espiritualmente, hermano, mire que la tristeza está allí, al lado, pegadita. El dolor, el desánimo, el decaimiento está allí pegado de nosotros. Y es un resultado terrible lo que puede acontecernos cuando las cargas se pueden hacer hasta insostenibles. Porque lo que veo en el ministerio son eso, cargas. Y no debe ser así. Moisés, Números capítulo 11, versículo 10 en adelante, él venía y le reprochaba al Señor. Moisés le reprochó al Señor y le dijo: Señor, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Mire esto, estas frases son tremendas. Esta pregunta: ¿por qué le hiciste mal a tu siervo? ¿Y por qué no ha hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Qué cosa tan tremenda? Él ve y dice: concebí yo todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama la tierra, la cual juraste a sus padres. Entonces, él estaba así, y mira lo que dice el versículo 15, dice: así, si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que no vea yo mi mal. Moisés no estaba tan tranquilo allí, tenía un agotamiento, tenía una carga tremenda sobre él. Y el Señor le dice lo siguiente: y entonces Jehová dijo a Moisés: escoge tú, ¿qué le dijo? Escoge tú 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de la congregación y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo. Y dice: y tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Es por eso, hermanos, que ayer les decía: pastores, tenemos que aprender a delegar funciones, porque las cargas de toda la iglesia nos van a nosotros a terminar enfermando, agotando. Y bueno, ya el pastor no puede, se murió el pastor, la esposa queda sola, los hijos si tan pequeños quedan solos, no saben lo que pasa. Chao, hermanita, busquemos a otro pastor que siga todo. ¿Y el pastor cómo termina? ¿Y su familia cómo termina? Hermanos, eso pasa. Hemos tenido que aprender, ¿sí? Y les decía, hermanos, hay situaciones en las cuales nos están diciendo: hey,
eche un parado, bájale 2. Bájale 2. Yo soy un bebé joven, pero no tan joven. Tengo apenas 48 años. Aunque veo que algunos me dicen que tengo 38. No, pero hermano, hay momentos en que las presiones son tan tremendas que me doy cuenta. Porque les decía a ustedes que yo siento que la espalda, los músculos de la espalda comienzan a comprimirse, comienzo a sentir dolor en la espalda. Dios hizo una sanidad en mí hace algunos años. Yo tenía una de las vértebras, ya estaba totalmente desgastada. Fui a algunos especialistas, me dijeron, hay que operarte, hay que fundirte las vértebras, etcétera, lo que yo decía. Bueno, y lo tremendo es que Dios me usaba, y yo le decía, Señor, tú me usas para que otros sanen, pero en mí, ¿yo cuánto? Hasta que Dios hizo su obra en mí. Dios me regeneró mi columna. Mis vértebras están perfectas. Sí, aplauda a Dios, porque la obra de Dios es preciosa y grande. Es grande, es tremendo. Y Él es el Todopoderoso. Pero hay momentos en los cuales estoy estresado, agotado, que siento la compresión y yo, y mi esposa me dice, estás estresado. Estás estresado. Y otra cosa que me está pasando, de repente ya se la edad también, que comienzo a sentir malestar en este lado de la cara. Mal síntoma. Y se me pone y me dice, cálmate, cálmate. ¿Por qué? Porque hermano, eso pasa. Y recuerdo lo que le dije en una de las estadísticas. El pastorado está catalogado entre los 10 oficios o los 10 trabajos, que es un ministerio pero es trabajo también, entre los 10 trabajos con más índice de mortalidad en el mundo. ¿Sabe usted eso? ¿Sabe usted eso? Por cáncer, por diabetes, por problemas cardiovasculares, por ACV, etc. Hermano, como decimos aquí, bájale 2 y comience a depender en el Señor. Comience a fortalecerse en el Señor. O comencemos a depender más de Él y a poner las cosas, porque perdemos nuestra vitalidad espiritual y perdemos el enfoque, ya se lo dije. Perdemos el enfoque, hermano. Pablo siempre dice a los filipenses, en Filipenses 3:14 dice, prosigo ¿a dónde? Al blanco. No pierdas el enfoque. Prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Otra consecuencia del agotamiento espiritual, hermano, nuestra fe mengua. Nuestra fe mengua. Como Jeremías. Señor, ¿será que serás ilusorio para mí? ¿Cuántos de los pastores aquí en algún momento han leído la Biblia solamente cuando le toca predicar? ¿Cuántos de los pastores que están aquí en algún momento han tomado la Biblia como un libro de texto, no para alimentarse, sino para preparar el sermón para otros, pero no para sí mismos? Si ha pasado por ahí, hermano, es que ha estado pasando por desgaste espiritual, por decaimiento, por agotamiento espiritual. Porque primero nos alimentamos nosotros para poder también dar alimento a las ovejas que tenemos, a nuestra responsabilidad. Eso son la parte de las consecuencias de estar agotados. Hay otra consecuencia, no invertimos en nuestro crecimiento espiritual. Pastor, yo he dicho que el ministerio pastoral es como los médicos. Un médico que no se actualiza, ¿qué le pasa, hermano? La medicina va avanzando. La medicina siempre está avanzando. Y hoy el medicamento que hoy usted puede decir, este es bueno, ya dentro de un tiempo es totalmente obsoleto. Sí. Hoy ya no se curan las heridas con ese hermano. Hermano, ¿usted se acuerda de ese remedio que nos curaba cuando nos pelábamos las rodillas? Ese remedio diabólico, como le dice diabólico, algo que tenía el nombre de mertiolate. Oye, hermano, y eso venía con una palita así. Usted cuando le ponía eso, usted sí lo llevaba al infierno. Y usted porque más le ponía el ventilador hasta la fuerza de soplar se le iba, hermano. Sí, gracias a Dios que nuestros hijos hoy en día no conocen el mertiolate y le echan el agüita oxigenada, la cosita. Pero nosotros, esta generación sí era de hierro, hermano.
Nosotros sobrevivimos al mertiolate. Sí. Entonces, hay cosas que pasan, si se lo dije para que puedan despertar un poquito. Hay cosas que pasan que un tiempo fueron y otras no. El médico tiene que actualizarse constantemente. El pastor tiene que invertir constantemente en su crecimiento espiritual. El pastor, nosotros tenemos que aprender, renovarnos, conocer a otros líderes, desarrollar nuestras capacidades, nuestros dones espirituales, talentos, formación, capacitación, estar estudiando la palabra, ver cada día más para dilucidar los misterios revelados en la palabra del Señor. Amén. Y darlos a la iglesia y enseñarlos de esa forma que los hermanos puedan decir, así tengo que vivirla. Y vivirla nosotros primero, por supuesto. ¿Sí? Es esto. Pero hermanos, cuando estamos agotados, una de las consecuencias es que no invertimos en nuestro crecimiento espiritual. Iglesia, tienen que aprender que si ustedes invierten en el crecimiento espiritual de sus pastores, ustedes son los que van a salir beneficiados. Ustedes son los que van a salir beneficiados. ¿Por qué? Porque sus pastores van y aprenden, se forman, pero ¿para qué? Para enseñarles a ustedes, para darle buen alimento. Como les decía ayer, para darle buen pasto bracaria, no puro gamelote. Sí, pero si la iglesia no aprende a que debe invertir en eso, ¿cómo entonces? ¿Cómo? Todo el mundo se quedó callado ahorita. ¿Por qué? Yo no escuché amén, que diga amén, solamente el hermano. ¿Ah? Iglesia tiene que aprender a invertir en el crecimiento de sus pastores. Y los delegados dicen amén. Delante de Dios, no delante de mí. Sí, así tiene que ser. Hermanos, perdemos nuestra capacidad de asombro cuando estamos agotados. Miren qué hermoso es que con la simple palabra de Dios podamos nosotros asombrar. Cuando usted se levante en la mañana y le diga, Señor, hoy no solamente quiero alimentarme, hoy quiero sentir ese cálido abrazo con tu palabra. Y qué hermoso es, hermano, cuando con esa simple palabra, en estos días, hablaba así con el Señor. Y yo le digo al Señor algo que para algunos puede sonar, puedo decir, irrespetuoso. Pero bueno, hermanos, es mi papá. Mi papá terrenal partió con Cristo en el año 2004. Y desde ese tiempo, pues mi padre es el Señor. Y yo cada mañana en mi oración le digo, papá, ¿cómo estás hoy? Y quizás puede sonar para usted contraproducente o como raro decirle al que todo lo sabe, ¿cómo estás hoy? Pero es mi papá. A mi papá terrenal yo le decía, papá, ¿cómo estás hoy? Y yo a mi papá espiritual le digo, papá, ¿cómo estás hoy? Gracias por darme el día. Yo me siento bien, o me siento un poco dolorido, me siento así. Pero ¿cómo te sientes tú hoy? Y tener esa relación, hermanos, y esa capacidad de asombro, cuando tú con una simple palabra el Señor te hace sentir ese gozo, esa vitalidad, ese ánimo que no puedes ni siquiera explicar con tus palabras. Que simplemente estás delante del Señor y te derramas delante de Él llorando, diciéndole gracias, papá. Eres maravilloso. Eso es lo que debemos buscar cada día, hermano. Y Él está allí para nosotros. Él está allí, hermano, plenamente. Cuando estamos agotados espiritualmente, hay un grave peligro, hermano. Corremos un grave peligro de caer en pecado. ¿Por qué? Porque nos ponemos a depender del yo, a depender de lo que yo soy, de mis fuerzas, cuando tenemos que depender es de Cristo Jesús. Y a veces algunos hermanos, lamentablemente, se atreven a inculpar a Dios. Y Santiago capítulo 1 versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hubiere sido probado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Y cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque no puede ser tentado con el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia bajas pasiones, puedo decirle yo, es atraído y seducido. Y la concupiscencia, cuando ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, engendra muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Amén, hermanos. Y por supuesto, en tercer lugar, las posibles recomendaciones que le puedo dar. Este siervo
Una recomendación, hermano, honre el descanso bíblico. Por tercera noche se lo digo. Honre el descanso bíblico. Tome el tiempo necesario para orar. Estudie, refrésquese en el Señor. Descanse un día por semana. Tenga ese día para su descanso. Hermanos, los pastores necesitamos descanso. Porque he escuchado hermanos que vienen y pastores que, y yo también lo decía, no es que tenemos que descansar, no puedo descansar, pero ¿y qué de nuestra familia? Y les compartí a ustedes ayer y antes de ayer, tengo yo una hija pequeña que me demanda y me ha dicho de frente, papá, tú no tienes tiempo para mí. Y eso a mí me mira, hermano, me ha dado duro, fuerte. Hermanos, aprovechemos si tenemos hijos pequeños, aprovechemos ese tiempo, porque cuando ya ellos estén grandes, cuando queramos buscar, reparar el tiempo perdido, no se habrá. Les comentaba ayer que Luis Palao, cuando le preguntaron, ¿qué harías tú si quisieras volver el tiempo atrás? Sus palabras fueron, tomaría y le daría más tiempo a mi familia. Le daría más tiempo a mi familia. Hermanos, tome tiempo para disfrutar de la presencia de Dios de una manera diaria. Esa es otra recomendación que le doy. Salmo 127, versículo 1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Levante su altar familiar. Es una batalla, hermano. No es fácil, se los digo. Levante su altar familiar. ¿Qué es eso de un altar familiar, pastor? Ya va a salir con una cuestión rara. No. Su altar familiar es el tiempo de su familia con el Señor. Enséñele, véngase, vamos a orar al Señor juntos. Vamos a clamar, vamos a pedir, vamos a darle gracias. Vamos a tener un tiempo de lectura de la palabra, algo. Pero levante su altar familiar. Es una batalla diaria, sí, hermano. Porque hay días que se nos pasan. Y hay días que no, pero hay días que sí. Y tiene que ser los más que sí que los que no. Hasta que podamos nosotros no solamente crear una costumbre en la familia, sino una necesidad de buscar de Dios juntos como familia. Levante su altar familiar a Dios. Y eso es otra recomendación que le doy. Hermanos, priorice las cosas que le den vida. Priorice las cosas que le den vida. ¿Cómo es esto? Dios nos ha dotado con ciertas cosas que nos llenan, que nos animan, que nos dan energía. Los que somos extrovertidos nos da fuerza estar con gente, ¿sí o no? Los que somos extrovertidos nos animamos, nos fortalecemos, pero los que son introvertidos se agotan estando con mucha gente. Los que somos extrovertidos venimos y buscamos, compartimos, pero los que son introvertidos prefieren estar a tiempos a solas para recargar sus fuerzas. Así que priorice su tiempo. ¿Cuáles son las prioridades en nosotros? Creo que ya lo hemos aprendido. ¿Cuál es el primer nivel de prioridad? Dios. El segundo nivel de prioridad. El segundo es familia. El tercero, ministerio. Si yo invierto esas prioridades, hermano, estoy fallando. Estoy fallando. Mi familia, mi hogar está siendo afectada. Por eso es que yo sé que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, gobierne bien su casa, porque si no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia? Mantener esa unidad en la familia. Número 4, recapture su llamado y su visión original. Muchas veces tenemos que refrescar nuestro llamado. Muchas veces tenemos que recordar por qué nosotros fuimos llamados a este ministerio. Muchas veces tenemos que refrescar esa visión que Dios nos dio. Y les comentaba mi experiencia personal ayer, cuando le decía al Señor en un momento difícil de mi ministerio, en mi primer año, hermano. Llegando a una iglesia que estaba golpeada, dividida, que había de todo, ovejas, chivos, cabros, con unos cachos así de este tamaño, retorcidos, hasta serpientes había allí, Dios mío. Y mira, hermanos, que yo le dije al Señor un momento, Señor, o me dices para qué me trajiste aquí, o me voy mañana de aquí, de este lugar. Muy fuerte, ¿no? Pero en ese momento el Señor se apiadó de mí y me mostró en sueños, ¿sí? Y después de 3 días de ayuno, con el Señor, que me metí en un lugar apartado, ahí en el templo del Señor, confírmame esto, y en una visión sí lo hizo, y sí lo digo aquí.
Fue una visión que el Señor también me mostró lo que quería el Señor con la iglesia. Todavía está en el proceso. Todavía sigo en el proceso, pero tengo un norte. Tengo una visión directa y me enfoco en esa visión que el Señor me ha mostrado. Y no me suelto de esa visión, hermano, porque el día que me suelte de esa visión voy a decaer. Voy a andar en el yo. Pastor, siervo, sierva del Señor, Dios le ha dado a usted una visión. Dios le ha dado una visión para la iglesia, que usted es un mayordomo, una mayordomo. Pues afírmese en esa visión que el Señor le ha dado. No se suelte de ella, porque aunque la visión tardare, espérela, se va a cumplir. En el Señor se va a cumplir y usted va a ser ese instrumento de Dios. Amén. Esto es importante que les voy a decir. Importantísimo. Hermano, hermana, conforme un equipo de intercesión y de guerra espiritual. Forme un equipo de intercesión y guerra espiritual. Se lo vuelvo a decir, esto es extremadamente importante. De personas, de guerreros, de guerreras del Señor que entiendan la importancia de la oración, de la guerra espiritual, que sean sus columnas, que sean sus escuderos, sus escuderas de oración. Personas fieles al Señor, que le aprecien como pastor, como sierva del Señor. Dios se lo va a poner en su camino. Si usted se los pide, el Señor se los va a poner en su camino. El Señor va a hacer la obra allí. Pero necesitamos, hermanos, conformar esos ministerios de intercesión, esos ministerios que van a estar allí al lado suyo, levantando sus manos. Cuando Moisés estaba, Josué luchando con... Sí, se escucha mal. Cuando Moisés estaba luchando, ahora mucho mejor. Cuando Moisés estaba, Josué estaba luchando con el ejército enemigo, Moisés estaba en lo alto de un monte levantando las manos, pero Moisés se cansaba. ¿Qué pasaba cuando bajaba las manos? El ejército comenzó a perder. ¿Qué fue lo que sucedió? Subieron otros y le mantuvieron las manos encima y le sostuvieron las manos a Moisés. Esas son las columnas. Y no solamente eso, porque también las piernas le comenzaron a fallar, pues le hicieron un asiento de piedra con respaldos, reposabrazos, y le mantenían los brazos encima. Esos son los escuderos. Esos son, hermanos, los que están allí, apoyándole, fortaleciéndole para que el propósito de Dios se cumpla. Hermanos, conforme, y lo voy a decir, es necesario, importante, conforme un equipo de oración, de intercesión. Otro más. Hermanos, todos necesitamos mentores espirituales. Todos necesitamos supervisión espiritual. Y le comentaba a nuestro presidente regional el llamado, la importancia de tener esos encuentros pastorales, esa mentoría pastoral, esos encuentros donde podamos nosotros compartir experiencias, compartir necesidades y entre todos nosotros aconsejarnos, fortalecernos, afirmarnos, porque lo que sufrimos los pastores, hermanos, lamentablemente solo los pastores los entendemos. Tenemos buenas ovejas, sí, pero hay muchas cosas que solamente los siervos y la sierva del Señor no podemos ni siquiera contarle, sino a otro que ha estado y que está también en nuestros zapatos. Necesitamos un equipo de mentoría de esas personas que usted pueda hablar, compartir y pueda también entender su sentir, su necesidad, su debilidad, su desánimo, su decaimiento, y pueda decirle: hermano, hermana, estoy contigo, estoy orando, vamos, ánimo, le echan la llamada, ¿cómo te sientes? ¿Cómo vas? El que se cree que esté firme, mire que no cae. Y eso es también para nosotros. Hermano, enfrente la realidad de las presiones. Siempre vamos a estar presionados. Siempre va a haber momentos difíciles. Pero en el Señor tenemos la fuerza suficiente para ser más que vencedores. El apóstol Pablo decía en 2 Corintios 4, 8 y 9 que estemos atribulados en todo, pero no angustiados. En apuros, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Acepte sus limitaciones. Esa es otra recomendación. Usted y yo tenemos limitaciones, pastores. Y el Señor Jesús fue el único Mesías. Usted no. Usted no es el Mesías. El Señor Jesucristo sí. El Señor nos ha llamado, pero en Él está nuestra fuerza. Usted y yo no podemos solos, hermano. Nosotros somos personas limitadas. Usted y yo, como les dije al principio, no somos superhéroes.
No somos superhéroes. Y nosotros, hermanos, les voy a decir esto. Lo estoy haciendo aquí rapidito. Usted no ha sido diseñada para cargar con las cargas espirituales de toda su congregación. ¿Cómo es eso? No. Nosotros sentimos un amor por la congregación, porque si no, no fuéramos llamados como pastores. Amamos la congregación que el Señor nos ha colocado. Oramos por ellos, pensamos por ellos, mientras preparamos la palabra, el mensaje, pensamos en esas personas que necesitan esa palabra. Cuando nos toca dar esa palabra, pero recuerde, hermanos, recuerde usted algo, que todas esas cargas no son para usted. Esas cargas son para el Señor. Coloquen, dice el Señor, coloquen sus cargas en mí. Y es fuerte, hermanos, cuando nosotros comenzamos a llevar las cargas de todas las personas y pensamos que somos nosotros los que vamos a solucionar todas esas cosas. Nosotros no podemos. El Señor es quien soluciona todo eso. Es Él. Yo no sé si usted me está entendiendo. Porque si nosotros queremos llevar todas las cargas de los hermanos de la iglesia, ¿cómo vamos a terminar? Agotados y hasta muertos. Hasta muertos, hermanos. Enfermos, debilitados. Y ya no podemos más. ¿Quién es el único mediador, hermano? El apóstol Pablo en 1 Timoteo 2:5 decía, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Nosotros le enseñamos a la iglesia la palabra, el evangelio, y que tienen que depender del Espíritu Santo. Aquí yace entonces esa importancia en nosotros, hermanos. Y estoy terminando aquí con esto. Les digo, como les he dicho todos estos días, hermano, tenga su tiempo de esparcimiento. Descanse, aprenda a descansar. Tenga ese tiempo con su familia. Dedíquele tiempo a su familia. Les digo otra cosa, supere las decepciones, porque siempre le van a decepcionar. Me decía un profesor en el instituto, Dani, los pastores tenemos que tener cuero de cocodrilo, corazón, el corazón del Señor, pero tenemos que tener también cuero de cocodrilo, porque usted no le va a caer bien a todo el mundo. Las decisiones que usted va a tomar no van a ser bien recibidas por todos los hermanos de la iglesia. Te van a criticar, van a murmurar, van a decir de todo de ti y después van a decir, pastor, te amo. Oh, hermano, y qué fuerte es, yo lo sé, hermano, cuando usted tenga que amar a esa ovejita que usted sabe que por delante le hace así, pero por detrás le hace así. Y usted tiene que amarla. Y usted tiene que bendecirla. Sí, me decía una hermana, es que yo soy la oveja que usted más quiere. Sí, usted es la oveja que yo más quiero, porque las ovejas que más nosotros queremos son las que más nos golpean. O las que más tenemos que querer son las que más nos golpean. Las que más fuertes. Hermanos, aprendamos a poner esas cargas en el Señor y superar las decepciones. Como decía el profesor, tenga la piel de cocodrilo. El Señor a la larga hará su obra en esos hermanos y en usted también. Amén. Perdone. Y bueno, Señor, aquí está tu oveja. Señor, yo tengo esta ovejita con mi hermano. Aquí está, Señor, buena, que produce buena leche, que da buena lana. Y tengo este hermano que por más que, ay Dios mío, lo que me hace, y le están creciendo unos cachos, Señor. Yo la pongo en tus manos, Señor, ahí. Haz tu obra en esa ovejita. Y el Señor hará su obra, hermano. O le cambia, o le rompe la patica, o no sé cómo hace. Pero Dios va a hacer. ¿Usted sabe lo que hacían los pastores anteriormente con esa oveja que venía saltando y se iba para otro lado? Y esto y aquello. Y ese pastor la buscaba y la arreaba y la metía en el redil y volvía otra vez a saltar y volvía otra vez a saltar. ¿Qué hacía el pastor? Le quebraba la pata. ¿Para qué, hermano? Ay, pero ese pastor sí era malo. ¿Por qué le quebró la pata? Por amor. Para que dejara de saltar y se mantuviera metida en el redil. Sí, mi hermano.
Lo que pasa es que muchas personas vienen y dicen, ay pastor, ¿y dónde está el amor? Ahí está el amor, hermano. ¿Y acaso el apóstol Pablo lo dice? Y al que persiste en pecar, ¿qué? Todo el mundo callado, hermano. Y al que persiste en pecar, repréndelo delante de todos para que los demás también teman. Sí. Ay pastor, ¿pero qué tiene que exhortar? Un momentito. La Biblia dice, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero están esas tres cosas. Cada quien a lo suyo, hermano. Pero eso no le gusta a la oveja. Tampoco a nosotros nos gusta mucho. A mí particularmente no. Yo me pongo a orar con el Señor. Y el Señor ha hecho unas obras tan tremendas, hermano. Tan preciosas. Sí, no ha pasado todavía el primero. Pero sí los ha transformado. Sí ha hecho su obra. Hermano y hermana, adore al Señor. Nunca deje de adorar. Aleluya. Aleluya. Y estoy terminando acá. Todos los días pongámonos en la presencia del Señor. Y deje que Él nos dé su renuevo. Deje que Él nos refresque. Llama a los músicos por acá que están allá. Sí. Pastor, dígale que está a su lado allí. Mi hermano, tú no estás solo. Dígaselo. Bueno, si los músicos no están a capela, estamos, que adoramos al Señor nosotros. No importa. Si no les interesa venir, bueno. ¿Qué cosa? Juan 16, versículo 33 dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Amén. Yo no sé qué pasó. Dígaselo, Señor. Dígaselo, pídale. Aleluya. Pon en mí tu corazón, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí gloria a ti, Señor, necesita ser cambiado. Te alabamos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Qué hermoso cuando tu iglesia adora con todo su ser, con su espíritu. Sí, Señor. Díselo otra vez. Díselo otra vez. Oh, Señor. Necesita ser cambiado, Señor. Sí, Dios. Porque todo lo real dentro de mi corazón necesita de ti. Espíritu de Dios, lléname. Llénanos, Señor, en esta noche. Danos fuerzas. Señor, tú das fuerzas al cansado. Y el que no tiene ninguna, Señor, tú le levantas. Señor, aquí estamos, parte de tu iglesia, de tus siervos, de tus siervas. Y tú conoces mejor que ninguno nuestros corazones. Señor, Dios, que tus palabras y que lo que has permitido en esta noche, oh Dios, Señor, haya sido de bendición para mis hermanos, mis hermanas. Les haya dado fuerzas, ánimo y sobre todo, Señor, les haya fortalecido, Padre eterno. Oh Dios, en el nombre de Jesús, glorifícate en nuestras vidas. Glorifícate en la vida de cada uno de los siervos y siervas del Señor, de los que están acá, Padre Santo, y lleno de tu Espíritu Santo. Levante su mano conmigo. Levante su mano conmigo. Y voy a repetir esa bendición pastoral y sacerdotal. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti
Que el Señor tenga de nosotros misericordia y nos llene de su paz. Y quiero que usted haga una petición que un hombre llamado Jabes hizo y que conmigo la pueda hacer. Y es sencilla esta, y diga conmigo: Señor, bendíceme, ensancha mi territorio, que tu mano esté conmigo y líbrame del mal para que no me dañe. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Denle un aplauso de alabanza a Dios. La gloria es para Dios.